Muy bien, señoritas, jovencillos. El estado Inca, según la ubicación en el tiempo, 1100, ¿no? Y no voy a poner después de Cristo porque es de nuestra era, ya te dije cosas, ¿no? Hasta 1532. Y la ubicación o extensión geográfica abarcaría 6 países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la tierra del campeón mundial. Ahí está. El estado Inca logró un gran movimiento constructivo. Sí, sí, me preguntaron en otro examen hace poco cuál ha sido la manifestación artística más sobresaliente de esta poderosísima y gran civilización nuestra. Definitivamente. O dime que no. O dime, no, proveedor, o no. O dime. Tenemos la arquitectura religiosa, administrativa, como nos apuntan hoy los informes modernos, ¿no? Los recientes descubrimientos nos dicen que Machu Picchu era un centro administrativo religioso. Pues era un lugar, una ciudadela con parte urbana y rural, urbana donde vivía la nobleza y rural donde vivían los agricultores, pero sobre todo era un centro administrativo, religioso. Estaba vinculada a ciertos equinoccios y solsticios del año, y encontramos que el Inca iba allá y a recargar sus energías y a controlar, sin perder el control de todo el estado desde ahí. Los templos, pues, ¿no? Y el más famoso de todo, el Coricancha. Claro, tú vas ahorita y dices, profe, que el Coricancha era inca. Claro, el Coricancha es una arquitectura inca. Pero yo veo este templo es hispano. Sí, sí, no, yo te estoy hablando del Coricancha en el tiempo de los incas. No cometas el error, por favor. Y ya sabes que acá está, qué bonito. Y ya sabes que un templo tiene, pues, objetivos netamente religiosos. Era casi como de 2 pisos, ¿no? Hoy solo sobrevive el primero y parte del segundo. Los Capatñán, los caminos reales del Inca. Este sistema circulatorio vial de la época inca que hasta hoy supervive en el tiempo y que incluía los 3 tipos de puentes: los fijos, los colgantes y los flotantes. El Estado inca logró un gran movimiento constructivo llevado a cabo para edificar palacios, santuarios, caminos, puentes. Esto explica que el sistema inca rechazó todo sistema laboral comunal tributario. Oye, esa pregunta, ¡sa! Cachetada de frente, cachetada de frente. Bien es sabido, profesor, que toda la actividad inca fue realizada a través del sistema de trabajo sistemático que presentaban y hacían los ayus al Estado a través del laini, la minca y la mita. El laini era el trabajo recíproco entre los integrantes de las familias o ayus. El primer círculo se ha cumplido. La minca era el trabajo comunitario en favor del pueblo. El segundo círculo se ha cumplido, porque primero tu familia, luego tu comunidad. Y el tercer círculo laboral sistemático obligatorio, ¿no? Entregado por los ayus como un sistema de tributación, fue la mitad que estaba al servicio del Estado. Aplicó un sistema totalmente autárquico. Deja lo que tiene al Guido de Verdacía. Le pagó muy, no seas mal. Le pagó. Es un trabajo tributario comunal. Logró el acceso a una numerosa mano de obra. Me gusta más que la B. Los ayus. Solo construyó santuarios y fortalezas diminutas. ¿Conoces Machu Picchu? Has ido y has caminado por la fortaleza de Sacsayhuamán. No, pues estoy de acuerdo con el caballero que marcó la D. Chi, 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 chi. Estamos hablando, curiosamente, en estas 2 primeras preguntas de 2 de las más grandes representativas civilizaciones de la historia, de la humanidad, diría. Los egipcios son paralelos a la civilización de Caral. Y estamos hablando, para el que ya conoce estos temas, de que Caral está construido en el arcaico superior, mientras que la cultura inca está ubicada en el tercer horizonte, también conocido como el horizonte tardío. Y estamos hablando de 6.000 años de diferencia. Entonces, esta es otra poderosa y gran civilización ubicada en el continente africano, específicamente en la parte nororiental del continente, donde yace el desierto más grande del mundo y donde se ubica el segundo río más largo después del Amazonas. La Esfinge, este ser antroposomórfico, ¿no?, que custodia las pirámides, recientemente los egiptólogos están postulando de que estuvo milenios antes que las pirámides, porque la base sobre la que descansa la esfinge, que aquí logramos ver en esta imagen, nos dice que la estructura del suelo de aquel entonces indica que la esfinge ha sido construida en un valle con abundante agua,
por las evidencias arqueológicas, paleontológicas que están al pie, que en los estratos del suelo se logran encontrar, y ahora esto todo derrumba, porque Egipto, en esa zona que estás viendo, claro que incluso fue hasta un mar, ¿no? Y posteriormente un valle, y luego se entró en un proceso geológico, y que les fija y ha sido construido en ese momento, pues solo terminan abriendo más preguntas. La cultura egipcia tiene una trinidad. Curiosamente, y no me preguntes cómo, estas máximas deidades de los egipcios representan al sol y representan respectivamente a la luna. Tantarán. Y te decía, ¿por qué no me preguntes? Porque curiosamente los incas tenían también una trinidad semejante, ¿no? Y por aquí el sol naciente. Detrás de ellos, el personaje malo de la trinidad y la mitología egipcia era Set, el dios que representa o está representado por la noche. La mitología nos dice que Osiris es hijo de Ra, el creador de todo, ¿no? Ahora, si lo quieres llevar al mundo inca, para que lo compares, ¿no? Ra sería la máxima creación de todo el universo, lo que para los incas era Don Huiracocha. El sol sería el Inti y Horus sería el Inca, ¿no? El hijo del sol humano entre nosotros. Por eso que a los faraones se les decían Horus. Ahora, la mitología nos dice que Osiris había sido el hijo congraciado por Ra, y esto había sembrado el rencor en su hermano. Su hermano era Set, ¿no? Set un día lo tima, ¿no? Lo saca a escondidas y lo asesina. Y no solamente lo asesina, lo descuartiza en pedazos, ¿no? Y lo riega por distintos rincones. Aparece Isis, ¿no? Cuya tarea es recoger las partes mutiladas de su amado y va a iniciar esta marcha, ¿no? Horus es un adolescente cuando ocurren estas circunstancias, hasta que Isis logra encontrar las partes cercenadas por Set, las junta, las une y Osiris resucita, pero no va a enfrentar a Set, se lo deja a Horus. Y Horus va a enfrentar a Set. La mitología dice, en el plano real, de que el día era Osiris, en el día gobierna Osiris, pero ya como a las 6 de la tarde va apareciendo Set y lo termina excluyendo así, ¿no? Lo termina matando y la noche gobierna, pero en medio de esa noche oscura aparece Isis, ¿no? Que por horas viaja por el cielo hasta que a eso de las 4 o las 5 de la mañana Osiris resucita y se va con Ra y Horus cobra venganza de Set y así el sol que nace va acabando con la noche y el orden se ha restituido y todos los días esa lucha era no solamente mitológica, sino también naturalmente física. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando Osiris es reconstruido, va a ser momificado por el otro dios del panteón egipcio, que va a ser incluso el primer ser momificado dentro de la civilización egipcia, es justamente Osiris. Y el encargado de la momificación primigenia resulta siendo el mismo dios que custodia a los muertos. Me refiero al buen Anubis. Entonces, Anubis cumple ese papel en un primer momento, ¿no? Cuando va a, a unir los cuerpos de Osiris y los va a momificar. Osiris resucitará para irse, pero le encargará la tarea de la venganza al buen Horus. Anubis. Anubis es el dios que tiene una cabeza de chacal, el que cuida a los muertitos, ahí está. El que lleva tu corazón y lo pesa en una balanza, ¿no? En el famoso juicio que vas a tener cuando te mueras, donde prácticamente tus buenas acciones determinarán si debes ir, si debes pasar a donde está Osiris. Él le pone como primer nombre el Mar del Sur. ¿Qué conquistador español es el que va a protagonizar? Correcto, señor. Hablemos un poco del viejo Núñez de Balboa. Después del año 1492, cuando Colón arriba a la América insular y tiene un acuerdo con los reyes españoles. Él quiere demostrar la felicidad de la tierra, pero a cambio le va a dar a los reyes españoles una ruta hacia la India oriental, pues el camino que lleva por tierra de Europa a Asia, que es Constantinopla, ha sido tomada por los turcos
Y Constantinopla ha dejado de llamarse Constantinopla y ahora se llama Estambul, y el comercio internacional entre esos dos extremos de Europa y Asia se ha quebrado. Los europeos ya no tienen el arroz, el trigo, el azúcar, ya no tienen la seda, no tienen las especias, ya no tienen el clavo de olor, la pimienta, el comino de las Indias y el Asia Oriental en términos generales, porque involucra a la India y China. En el año 1506, Colón muere y puedes creer que había hecho 4 viajes a América. Él se ha muerto creyendo que estaba en la India. En el año 1508 se da una ley para que los europeos puedan iniciar las exploraciones, pues el alemán Weissmuller ha construido un mapa y ha bautizado a las tierras extrañas como América debido a un cartógrafo posterior a Colón y antes de él, que se llamaba Américo Vespucio. Quien explora por primera vez levanta unos ligeros mapas, ¿no? Y en su obra, Weissmuller acuña por primera vez el término las tierras de América. Bueno, se da posteriormente la invasión y entre esas oleadas de invasores que empiezan durante 1510-20, aparece este señor. Y Vasco Núñez de Balboa llega con Francisco Pizarro, su causa, su amigo. Pero ten cuidado, porque amigos como Pizarro, yo no quisiera, hijo, ¿no? Pizarro era así como tu amigo, ese que habla con tu flaca por las noches, ¿no? ¿Qué sucede con Vasco Núñez de Balboa? Lleva a Pizarro y las aventuras en Santa María de la Antigua del Darien, o simplemente el Darien, ¿no? Son muy populares los enfrentamientos con los aborígenes radicales. Otro grupo de aborígenes llega a estos lugares para conocer a las gentes de otros lugares. Y entonces Vasco Núñez de Balboa vive muchas experiencias con Pizarro hasta que posteriormente se mudan a Panamá. Vasco Núñez de Balboa está con Pizarro cuando por primera vez escuchan los europeos, y él es el primero, sobre la existencia de los incas. O sea, Vasco Núñez de Balboa pasa a la historia nuestra porque es el primer español que sabe o que escucha hablar a unos indígenas del imperio de los incas. En una de esas aventuras, porque Vasco Núñez de Balboa era un aventurero, descubre el Océano Pacífico, al que le bautiza como el Mar del Sur. Le pone Pacífico porque, como buen europeo, conocía y había navegado el Atlántico y consideraba que el Atlántico era un océano muy indómito, ¿no? Muy violento, con grandes tormentas y oleadas. Y cuando él está en este lado del mundo, observa el Océano Pacífico y dice, qué tranquilo, qué calmo, qué pacífico, y le pone, pues, el Océano Pacífico. Lamentablemente, y para terminar la historia y pasar a la siguiente pregunta, Vasco Núñez de Balboa será traicionado por Pizarro, quien se va a terminar aliando con Pedro Arias Dávila, que la historia es Pedrarias, con quien va a formar la sociedad que se conoce como los socios de la conquista. Estos 6 socios, ¿no? Que son 3 públicos y 3 secretos, ¿no? Arias Dávila era un secreto. Deciden arrebatarle la búsqueda a Vasco Núñez de Balboa del Imperio de los Incas y levanta un juicio falso y lo asesina. La historia es muy interesante, ¿eh? Bueno, ahí nomás te la dejo porque no. A ver, señorita, primer gobierno de Alan García, el gobierno que va de 1985 a 1990. Aquí está, ¿no? ¿No? En esa época García nos llevó a esto, mira. Lo llaman el gobierno de la hiperinflación, lo llaman el gobierno del 10% y lo llaman el gobierno de los 12 apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? García decide hacer una jugada violenta, hijo, y va a querer estatizar la banca. La va a querer estatizar, ¿no? Y eso nos llevó, pues, a que la banca internacional nos cerrara, pues. Ya había habido provocaciones, no directas, voy a decir, pero ya García había evidenciado cierta confrontación, ¿no? Como, por ejemplo, reducir al 10% nuestras exportaciones para el pago de la deuda externa, y eso como que a la banca mundial no le gustó, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y demás. Además, García aplica una política económica heterodoxa, ¿no? Que iba a romper el esquema ortodoxo que se venía establecido desde el oncenio de Leguía con el tema del capitalismo norteamericano reemplazando al inglés del oncenio. Entonces, García hace la jugada violenta de querer estatizar la banca y eso pues nos cuesta completamente la inestabilidad, la estabilidad económica, y nos convierte en lo que estás viendo. ¿Y por qué García quiso estatizar la banca? Porque había una fuga de capitales. Resulta que los 12 apóstoles eran las 12 familias más ricas. García nos había ayudado con el tema de dólar book y todo, y estas familias no querían invertir. Y ahora yo te pregunto, señorita, ¿por qué no querían estas familias invertir en el Perú? Uno, por el modelo económico, que rompía el esquema ortodoxo. ¿Y sabes cuál era el segundo? El problema social que nos aquejaba. ¿Cuál era el problema sociopolítico que nos aquejaba, que tuvo repercusión en el ámbito económico? ¿De qué sufría el Perú en la década de los 80? Chicos, nos encontrábamos
En la década del terror, pues al Perú lo azotaba Sendero y el MRTA. Y eso generaba desconfianza para una inversión. Estos problemas sociopolíticos se escapaban de las manos, ¿no? Y generaba de alguna manera una inestabilidad para invertir. La República Aristocrática, qué bonito. Profesor, por lo menos ubíquemelo, pues, profesor. Cronológicamente hablando, la República Aristocrática es también conocida por tus libros de historia como el segundo civilismo, profesor, que va desde el año 1899 y que llega hasta el año 1919. Profesor, teniendo los siguientes presidentes ricos: López de Romaña, se eligió a Manuel Candamo, el hijo del primer presidente civilista del Perú, José Pardo Barrera, que va a gobernar del 4 al 8. Luego entra Augusto B. Leguía, no estoy hablando del oncenio, estoy hablando de su primer gobierno, que va del 8 al 12. Luis Guillermo Billinghurst, lo va a reemplazar Oscar R. Benavides, solo un año, porque él entrará del 14 al 15. A este le voy a cambiar de color después. Y por último vuelve a entrar José Pardo Barrera, que dará del 15 al 19. Y ahí se termina la República Aristocrática. La República Aristocrática se llama así porque todos los presidentes que acabo de mencionar eran hijos de las familias más ricas del Perú. Se llama también la oligarquía. Se les conoce también como los varones de la azúcar, ya que la principal actividad económica del Perú era la agroexportación y entonces eran dueños de los valles azucareros de toda la costa peruana. A este señor lo enriedo porque este era un militar. Resulta que Billinghurst, te cuento, en ese tiempo, características de la República Aristocrática según el civilismo. En aquella época, la oligarquía agroexportadora del Perú, las familias más ricas tuvieron el control del poder peruano, desplazando a la mesocracia, desplazando a la clase baja que la componían los campesinados y un proletariado naciente, producto de una segunda revolución industrial europea, ¿no? Que se configuraba a inicios del siglo XX, ¿no? Y que iba gestando esta clase proletaria del obrero ha surgido y los movimientos reivindicadores, por eso que son décadas de la lucha de las jornadas laborales, las luchas sociales. Es un tema muy largo, ¿no? Y entonces Billinghurst salió medio chueco porque era bastante populista, era un hombre que estaba orientado hacia la ayuda del pueblo y la oligarquía decidió contratar a los militares, en este caso Benavides, para poderlo derrocar. Y hasta aquí también nosotros nos damos cuenta de un punto de partida y de un cambio de guión bastante importante, ya que en el siglo anterior los militares y los civilistas habían disputado el poder. Los civiles y los militares habían sido siempre enemigos, pero aquí ya se va viviendo una alianza que se va a repetir cuando Leguía entra del 19 al 30 y es la oligarquía. En el 30, cuando ve que Leguía ha sido desprotegido por los Estados Unidos debido a la crisis económica, la estabilidad económica también del Perú se pierde por el tema del crack del 29. Estados Unidos era el principal dispensador económico nuestro, y entonces otra vez la oligarquía contrata el militarismo, y esta vez era Sánchez Cerro, pues, ¿no? Termina y ahí vemos una alianza civil-militar, ¿no? Que luego lo vamos a ver con Odría, etcétera, etcétera. Entonces, la República Aristocrática es esa época. La República Aristocrática fue un periodo gobernado por una oligarquía cuyo poder económico se fundamentaba en la agroexportación, sobre todo azucarera, demostrando que no estaba representado por el Partido Constitucional porque es civilista. No me sirve, profesor, para nada esta clave. ¿Incentivó la exportación de cobre y plata? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la agroexportación? Recuerda que es agro. ¿Aprobaron las leyes a favor de la reivindicación obrera? Sí, pero al final. Y por ejemplo, de esta época son las correrías y las habilitaciones, ¿no? Que llevaron como consecuencia a depredar a la masa indígena por la extracción del caucho. Abandonaron, falso, claro, señor. La clave era la primera. Claro, estas familias ricas eran dueñas de extensos terrenos agrícolas dedicados justamente a la exportación y el producto bandera de aquel entonces era el azúcar. Por eso también que a estos juniors se les llamaba los varones del azúcar, no varones con V, sino varones con B, ya que hace referencia a un título nobiliario. Conoces a San Martín, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Sí, profesor, es uno que más o menos tiene sus patillas. Bueno, don José de San Martín Matorras, el santo de la espada, nacido en Yapeyú, Argentina. Justamente por aquellos años se creaba el virreinato del Río de la Plata. Migra a Europa, su vocación militar la consolida ya, se hace un gran militar. Eran inicios de los años 1800, España es invadida por Napoleón, solicita ayuda a las colonias para reivindicar el poder español, ya que Napoleón ha invadido España. Voy a respirar ya. Napoleón invade España a inicios del año 1800 y corona a su hermano José Bonaparte como rey de España, desatando en la masa española
un sentimiento de animadversión ante el invasor francés. Deciden entonces realizarle la guerra a Napoleón para poder reivindicar a su rey. Para lograr esa hazaña, España tendrá que solicitar ayuda a sus colonias, México y Perú. Las colonias van, los movimientos de la ilustración, este tema, ¡puf! En ese siglo terminaba el fenómeno ilustrado y las ideas viajaban. Se había producido 10 años antes de la Revolución Francesa, 20 años antes se había producido la independencia de Estados Unidos. Entonces, olía a liberalismo, olía a transformación social, política, olía a caída del absolutismo. Entonces, las colonias se comprometen a ayudar a España a derrocar al invasor francés a cambio de que España le dé reformas. La corona acepta, te voy a dar lo que me pides, ayúdame, se desata la guerra contra el gran emperador francés, lo derrotamos, San Martín está en una de esas victorias, y cuando España tiene lo que ha buscado, lejos de cumplir su objetivo, decide traicionar a las colonias e inicia una persecución a inicios de ese siglo. Es así como las colonias llegan a una conclusión. Independencia. Mandan a traer a sus mejores hombres y llega a la Argentina. Don José de San Martín ha iniciado la corriente libertadora del sur. San Martín libera Argentina. En 1820 ya está en Chile. Bueno, en el 19 ya está en Chile, lo independiza y en el 20, el 6 de septiembre, pisa tierras peruanas. Y entonces San Martín llega a Ica, específicamente a la bahía de Paracas, en Pisco. Aquí va a montar su primera base de operaciones, ha sido atraído por el inglés, ¿no? Capitán de la flota independentista de aquel entonces, Lord Thomas Cochrane, lo que evidencia claramente que San Martín venía respaldando y siendo financiado también por los intereses británicos. San Martín llega y el virrey número 39, penúltimo virrey de la historia peruana, Joaquín de la Pezuela, lo va a buscar para dialogar y se va a producir la conferencia de Miraflores. En esa conferencia, los representantes de Pezuela y los representantes de San Martín se van a reunir. Te cuento que va a fracasar. Pezuela va a regresar a Lima, San Martín se va a trasladar a Guaura. En Andapuquio, Pezuela es víctima de su ejército, lo ven como un nefasto líder y lo cambian por José de la Serna. La pregunta está en ese preciso instante y momento cuando San Martín se reúne con Joaquín de la Pezuela en Miraflores y los dos van a poner sobre la mesa sus intereses. En la conferencia de Miraflores, los representantes de San Martín plantearon la creación de una monarquía constitucional. Los criollos le dijeron, San Martín, papi de mi papu de mi papu, nos vas a libertar, ¿no? San Martín dijo, esa es la idea. Y cuando nos acabes de libertar, nos vas a gobernar. San Martín dijo, yo no he venido a gobernar. Ah, ya, entonces chévere, San Martín, nos vamos a gobernar nosotros, ¿sí o no? Y San Martín dijo, menos, hijo, no estás listo. Voy a traer un rey de Europa. Su idea se cayó. Al menos las personas de ese entonces no entendieron el proyecto de la monarquía constitucional. Frente a la posición de los representantes del virrey, sí, pusieron sus cartas sobre la mesa y San Martín dijo, quiero traer un rey. ¿Qué dijo el virrey? La subordinación a la corte de Cádiz, next, está confundiendo. La corte de Cádiz fueron esas reuniones secretas donde España convoca a los criollos de América para afectar la estabilidad o la intromisión francesa de Napoleón y su hermano. Esta no es. La aceptación del sistema absolutista de Fernando VII, peor. Una tregua para quedar peor. La formación de un gobierno peor. ¿Qué querían? El virrey le dice a San Martín, ¿por qué estás aquí, San Martín? Y San Martín le dice, ¿te acuerdas cuando los criollos te ayudamos en España para acabar con Napoleón y tú nos prometiste cambios? Sí, ¿te acuerdas que firmaste la Constitución Liberal de 1812 en Cádiz? ¿No? Perdón, en 1810, la famosa decanista, conocida también como la Constitución de la Pepa. ¿Te acuerdas que hicimos esa Constitución y no la respetaste? O bueno, tu rey no la respetó, ahora estoy acá para destruir el sistema. Y entonces San Martín dice, vengo a instalar la monarquía. Y el virrey lo único que tiene para ofrecer es, San Martín, te pido disculpas al nombre del rey, vamos a ejecutar la constitución donde los criollos pidieron esos cambios, se los vamos a dar. Y San Martín dijo, ahora sí. No, señor, ya no hay negociación. 10.000 años antes de Cristo, hasta el 6.000 aproximadamente, el hombre sale de la horticultura y se produce la segunda etapa de la edad de piedra. El neolítico ha nacido. La piedra tallada ha dejado de estar y ahora es la piedra pulida, una piedra nueva. Con el descubrimiento de la agricultura y la división del trabajo durante el neolítico, los seres humanos, muy bien, muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que ahora había una economía de excelencia. ¿Qué quiere decir eso, hija? Que ahora había más comida de la que te puedes comer, actividades productivas como la agricultura. Y yo te hago una pregunta, hija. ¿Qué surgió de la economía de excelencia? Como tengo más de lo que me puedo comer, voy a cambiar. Comercio, no compartes, cambias, cambias. Una cosa es compartir, otra cosa es cambiar. Y la primera forma comercial que apareció fue el trueque. ¿Viste? Han caído los Romanov a inicios del año 1900.
los Romanov han caído, se acaba de producir una revolución contra el zar, del mismo matiz que el francés. ¿No? Quizás el francés trae consigo los derechos humanos, ¿no? De primera generación, en la famosa carta del hombre y el ciudadano, pero en el año 1918 Rusia atravesaba una terrible crisis que lo obliga a reconocer la independencia de estos países. Pero lo más importante es que en marzo de 1918, con estas acciones diplomáticas no violentas, Rusia se retira de la terrible Gran Guerra, o también conocida como la Primera Guerra Mundial, que iba de 1914 a 1918. Grecia era una civilización conformada por ciudades-estado, ¿no? Cada ciudad tenía su propio rey. Los griegos tuvieron una organización política bastante autónoma, cada estado, cada ciudad tenía su propio gobierno, propio rey, y estas ciudades-estado, de entre todas las más importantes, hay dos que sobresalen, bueno, tres, ¿no? Pero dos son más importantes, conocidas como las bases de los griegos, y son pues Atena y Esparta, ¿no? Las dos civilizaciones griegas. La tercera te cuento que es Macedonia, ¿no? De donde nacerá el famoso emperador macedónico Alejandro Magno, ¿no? El hombre que construyó este imperio. Poniéndolo nuestro, la cultura griega es un conjunto de ciudades-estados esparcidas en la península de los Balcanes. Aquí está, mira. Estaban todas estas ciudades griegas, pero las más importantes, Atenas y Esparta. Todas vivían separadas, cada una tenía sus propios intereses. Era como una casa grande con varios hermanos, cada uno metido en sus cosas. La desgracia llegó cuando los medos, ¿no? Los persas, llegan y desatan las guerras médicas, justamente en honor al nombre de su raza, ¿no? Y se producen, pues, batallas memorables como la de las Termópilas. Eso obliga a que Esparta y Atenas se juntaran y enfrentaran esta amenaza, derrotaran a Jerjes, el invasor, y apareciera el siglo más próspero de los griegos de la mano de Pericles, ¿no? Seguramente has escuchado de Leónidas, ¿no? Y los 300, ¿no? Ahora, los espartanos eran 99% guerra y 10% actividad intelectual. Los atenienses eran 99% actividad intelectual, 1% guerra. Los espartanos practicaban la siguiente depuración. Al nacer el niño espartano era examinado por una comisión de ancianos para determinar si era sano y bien formadito. Caso contrario, se le conducía al apóteas, al pie del monte Taigeto, donde se le arrojaba un barranco. ¿Por qué? Cada niño era examinado porque iba a ser un elemento indispensable en el campo de batalla. A ese acto de matar a los niños deformes se le llamaba eugenesia. Etimológicamente, eu es nuevo y génesis es nacimiento. Veían que los recién nacidos, la Ergatia es una fiesta religiosa propia de esa época. Gracias, cierro.